El gobierno del Reino Unido se prepara para más disturbios este verano. Dice que se están activando medidas para liberar a presos que ya han cumplido hasta el 40% de su condena. Para encarcelar a la gente que tuitea contra Starmer, porque es lo que están haciendo. Hay que soltar a los asesinos para meter adentro a los tuiteros. Efectivamente, ¿no? Una vergüenza realmente. Esto es una pesadilla. Yo me duermo y sueño y de repente estoy en un auto y va conduciendo Pedro Sánchez y me mira así, Dios mío, yo no quiero vivir eso. O sea, ahora no puedes estar solo en tu auto. O sea, ya... ¿Qué más, loco? ¿Por qué no directamente prohíben los autos? Que eso es lo que tienen ganas. O sea, ¿cuánto más le tienen que meter el dedo en el ojo a los españoles para que se defiendan? Por Dios, este es peor que la invasión de Bonaparte. Si México no hace algo ya, o sea, como sociedad no empiezan a tomar medidas, o sea, literalmente les van a caer los militares norteamericanos pasado mañana. O sea, J.D. Vance te lo escupe en la cara. O sea, analizan invadir en serio, como invadieron en el siglo XIX y se quedaron con la mitad de México. Para mí esta cosa de psicótica de tener al pseudo libertario restringiendo libertades y subiendo impuestos y manteniendo un cepo comunista. El otro desgraciado que está en la secta que desaparece chicos, la Jabal Lubavitch, que no recibe a los padres de Loan, pero después va a declamar sobre los niños en la ONU. El que tiene hijos perros. En Brasil van a hacer la COP30 talando la selva amazónica para hacer accesos al lugar de reunión. O sea... Idos. Es sensacional. Y es a propósito igual, o sea, están haciendo lo que quieren hacer, pero te venden que es ecológico, ¿entendés? Que te lo compra está de remate. El que lo vende es un genio. El expresidente ya fue detenido. ¿De qué trata este concepto sobre AMLO, Nico? Fíjate, dice, la sorpresiva detención del expresidente filipino, Rodrigo Duterte, solo viene a dirigir los reflectores hacia México. Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. Muy buenas noches, amigos. Noticias del mundo, de Europa y de América, junto a mi querido compañero Nicolás Martínez Laje de ese gran canal que es Terapia Liberal. Y comenzamos con Trump diciendo que la Unión Europea es una especie de conjura para aprovecharse de Estados Unidos. ¿Cómo es esto, Nico? Viste, repitiendo lo que decía hace un par de semanas nada más, ¿no? Que la Unión Europea se creó para perjudicar a los Estados Unidos. Ahora inclusive se metió con Irlanda, con el premier irlandés al lado de él, mirándolo como diciendo, pero viejo, estoy acá al lado tuyo. Como, no, capaz piensa que está hablando con otro. Bueno, de vuelta a la misma narrativa, insistimos, ¿no? El punto de todo esto es destruir a Europa o reforzar el poder de la estructura tecnocrática de la Unión Europea sobre la de los estados soberanos europeos, ¿no? Digamos, el golpe de knockout. Así que bueno, fíjate, acá lo tenés a Trump subtitulado. The EU was set up in order to take advantage of the United States. Including Ireland? Is Ireland taking advantage of the US? Of course they are. I can't, I have great respect for Ireland and what they did. And they should have done just what they did. But the United States shouldn't have let it happen. We had stupid leaders. We had leaders that didn't have a clue. Or let's say they weren't business people, but they didn't have a clue what was happening. And all of a sudden, Ireland has, our pharmaceutical companies and other, this beautiful island of 5 million people. It's got the entire U.S. pharmaceutical industry in its grasp. And, you mentioned housing and you mentioned other things. I mean, I have property in Ireland, as you know, and I love it. It does great. But I'd like to see the United States not have been so stupid for so many years, not just with Ireland, with everybody. I looked at trade deals. I was telling the group yesterday, I looked at trade deals in term one. It's one of the reasons I decided I had to do this, because somebody had to straighten it out, and I didn't see anybody that was going to. I looked at trade deals that were so bad, I'd actually say, how is it possible that this could have happened? Who would have been so stupid to let these deals happen? For instance, when the pharmaceutical companies started to go to Ireland, I would have said, that's okay if you want to go to Ireland. I think it's great. But if you want to
sell anything into the United States. I'm going to put a 200% tariff on you. So you're never going to be able to sell anything into the United States. You know what they would have done? They would have stayed here. Bueno, ahí lo escuchás a Donald Trump confesando que él también invierte en Irlanda, uno de los países con menos carga impositiva, ¿no?, de la Unión Europea. Así es, Nico. Bueno, finalmente se realizaron las elecciones en Groenlandia, donde quizás sorpresivamente, por todo el apoyo y el ruido de Trump y de Musk y demás, no ganó el partido independentista, separatista y demás, sino que ganaron los pro seguir como está, digamos, ¿no?, bajo el mandato de Dinamarca. Sí, estos independentistas han aumentado, ¿no?, su caudal político, han sacado bastante mucho más votos que en otras elecciones. Groenlandia, una parte muy, muy disputada para las guerras que están por venir, digamos, ¿no?, las guerras por los minerales y el acceso al Ártico. ¿Te acordás que mostramos también, ¿no?, el interés de Peter Thiel de abrir una ciudad de Estado, una ciudad en red en Groenlandia? Están todos buscando los minerales de esa isla, ¿no?, de ese país. La CIA y la inteligencia rusa retoman el contacto luego de un par de años tras la invasión, supuestamente, ¿no?, que no han mantenido contacto tras la invasión rusa a Ucrania. Supuestamente, vamos a dejarlo ahí, stand-by, pero oficialmente reanudan finalmente tras el año 2022 el intercambio, ¿no?, intercambio de información sensible de inteligencia, la CIA y los servicios de inteligencia rusos, ¿no? Ambos Nico, directores, sí. El gran escritor estadounidense y libertario Mark Twain, famoso novelista, dueño de un portentoso sentido del humor, decía: no hay momento en el cual corra más peligro la vida, la libertad y la propiedad de los estadounidenses que cuando se reúne a sesionar el Congreso de la Nación. Bueno, imagínate lo que tenemos que decir a nivel mundial. O sea, que no hay peor momento en el mundo que cuando se sientan a hablar la CIA y la KGB. O sea, lo que va a salir de ahí definitivamente es terrible para la humanidad. La verdad no. Siempre los servicios de inteligencia, inclusive por ahí vi algún análisis donde decía cierto cambio, digamos, en el enfoque de estos servicios de inteligencia, especialmente tras la década del 70. Trabajando muy interconectados con estas empresas globales, digamos, ¿no?, transnacionales. Fíjate que Trump decía lo de la industria farmacéutica en Irlanda. Hablamos de la cuestión impositiva y demás, pero lo cierto es que son empresas que no es que sean estadounidenses, son empresas globales que tienen colocaciones en China, colocaciones en Irlanda, colocaciones, no sé, en Brasil, en donde sea, en el mundo. Justamente, después ves la lista de socios o aportantes al Foro Económico Mundial y aparecen todos esos. Entonces, son intereses justamente globales. Así que bueno, coincido con la apreciación tuya y ahí tenés, ¿no?, John Ratcliffe de la CIA y Sergei Narishkin de la SBR, el Servicio de Inteligencia ruso, para tener en cuenta los intereses. Y hablando de servicios de assets activos de los servicios de inteligencia, fíjate, Elon Musk, que pasó la semana, digamos, amenazando con cortarle, ¿no?, Starlink a Ucrania, en esta idas y vuelta con Volodymyr Zelensky. Después, viste, X tuvo un episodio de una caída bastante fuerte esta semana. Musk echándole la culpa a hackers ucranianos. Esta es nueva, ¿no? La verdad que a la lista de hackers fantasmas del mundo, bueno, sumale los hackers ucranianos. Escuchémoslo, doblado al español. Hoy hubo un ciberataque a X que lo cerró y puede que haya sido de origen extranjero. Es una gran historia. ¿Quieres darnos un momento para eso? Bueno, no estamos seguros de exactamente qué pasó, pero hubo un ciberataque masivo para intentar derribar el sistema X con direcciones IP que se originan en el área de Ucrania. No están demasiado seguros, pero saben que las IP vinieron de Ucrania, los atacaron y demás. Típico, absolutamente típico. Es el guión de PSYOP A, B, C, el ABC de la PSYOP de las operaciones psicológicas de la CIA. Tal cual. En cualquier momento van a decir que Zelensky tiene armas de destrucción masiva y lo van a ir a buscar como a Noriega. Pobre Zelensky, va a terminar preso en un calabozo húmedo en Mar-a-Lago, en una mazmorra. Sí, en nuestro plano, digamos, ¿no? Me parece que cada vez son más las voces que, bueno, apuntan a otra dirección. Ahora, volviendo a eso de Musk, busquemos el motivo por el cual un ucraniano hackearía a Twitter, ¿no? Ahora,
que es para dar un mensaje. Y la verdad es que yo puse justamente en Twitter, ¿no? Debe ser que quieren que usen Instagram, ¿viste? La verdad que no, capaz que es una caída del servicio directamente, ¿no? Pero bueno, acá tenés la declaración conjunta de las delegaciones ucranianas y estadounidenses tras las reuniones que se dieron bajo el auspicio de Arabia Saudí, perdón, en Jeddah, Arabia Saudita, justamente, donde se firmaron esta declaración que después, bueno, claro, empezó la presión sobre el espacio ruso, ¿no? Acá tenés, digamos, Ucrania cediendo, aceptando, digamos, las condiciones que le ponía a Estados Unidos. Bueno, ahora viene la parte rusa. Ahora, la respuesta rusa, la verdad que capaz que a algún distraído le llama la atención, pero nosotros nos hemos hablado del poder de la City de Londres, hemos hablado, ¿no? De justamente de Cecil Rhodes, ¿no? Y el origen del globalismo y la influencia del imperio británico y en particular el imperio en las sombras, ¿no? La City de Londres, el poder financiero. Desde Rusia salen a acusar a Londres. Atención, viste, con las palabras. Salen a acusar a Londres de intentar sabotear este acuerdo de paz, estas negociaciones y demás, como ya ha pasado durante la invasión rusa a Ucrania, que hemos visto en otra instancia también Londres, tratando de evitar, ¿no?, que se llegue a una solución pacífica. Desde justamente el Reino Unido califican de ridículas, ¿no?, las acusaciones de Rusia, justamente de la SBR, ¿no?, de la agencia de espionaje rusa. Fíjate, decía, ¿no?, como podemos ver, Londres hoy, al igual que lo hizo en vísperas de las 2 guerras mundiales del siglo pasado, actúa como el principal instigador del conflicto global. Ahora, esa frase, si vos sabés la influencia de la City de Londres, Wall Street, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, tiene otro significado que el análisis, digamos, básico que le pueden hacer desde algún medio mainstream y demás. Tiene un significado mucho más profundo esa frase, ¿no? Apuntando directamente a otros actores en las sombras. Actores que han tenido una influencia notable dentro de Rusia, ¿no? Tanto para derribar a los zares, como también hoy en la modernidad influir en la elevación de Vladimir Putin. Los Rothschild. Efectivamente, ¿no? Los intereses petroleros y demás. Bueno, vos fíjate, en esta época moderna se junta el heredero del título de Lord Rothschild, Nathaniel Rothschild, quien salió con Ivanka Trump, lo hemos mostrado, los intereses que tenía en Rusia, justamente, ¿no? Muy, muy, muy fuertes los intereses en Rusia. Ahora, continuando con este comunicado, fíjate, dice, al mismo tiempo los propios británicos, separando, ¿viste?, Londres de los británicos, cuentan de nuevo con quedarse en su isla. Es hora de no ir a pelear, que vaya otro a pelear por ellos. Como decía Rhodes y demás, que vayan los estadounidenses a poner el capital, el cuerpo, digamos, y nosotros somos los que manejamos en las sombras. Es hora de exponerlos y enviar una señal clara a la traicionera Albión y a sus élites. No tendrán éxito. El comunicado de la agencia de espionaje rusa, como decíamos, tratándolo de absurdo por el servicio de inteligencia británico, por la política británica. Pero no, a buen entendedor, pocas palabras. Realmente un comunicado con todo un trasfondo más que interesante y a nivel histórico. Rusia expulsa a 2 diplomáticos de la embajada británica en Moscú por presunto espionaje, y toda esta pelea, fíjate, acá de Classified UK, un sitio recomendable realmente, que se dedican justamente a indagar en los servicios de inteligencia y en el Deep State británico, vuelve con la cuestión que señalamos, ¿viste?, de que Zelensky va a la Casa Blanca y tiene toda la pelea y todo el show ahí con Trump y demás. Nota de color, J.D. Vance, Donald Trump y Volodymyr Zelensky, los 3 acreditados como actores en la Internet Movie Database, ¿no? Nota de color. Sí, los 3, porque los 3 son actores. Los 3 son Zelensky, actores. el más profesional, claramente. Trump, un showman total en The Apprentice, ensayando y demás, claramente, y más que hizo cameo, creo que en Iron Man, ¿no? ¿En qué? Vance. Vance, me dijiste. Vance Okay. en la realización cinematográfica de su biografía. Claro, guionista. Él figura como guionista, el guion original, ¿no? Después hace el guion adaptado sobre su novela.
Hillbilly Elegy, exacto. Y Musk también, por cierto, igual hizo algún papel. Max también. Además Un de, cameo, claro. de tener un cameo, y también se fue a la cama con Amber Heard. Así que bueno, ¿no? Dato de color. Bueno, vuelve sobre el tema. Lo que pasa es que Zelensky le ha estado, digamos, prometiendo los minerales, ¿no? Las tierras raras a todo el mundo. A Macron, pupilo de los Rothschild, al Reino Unido, la City de Londres. Y justamente acá de Classified UK, fíjate, dice, ¿no? Gran Bretaña también quiere los minerales de Ucrania y agregan un dato, mirá, respecto a los minerales críticos. Dice, entre las empresas con las que se reunió Zelensky, se encontraban gigantes corporaciones mineras del Reino Unido como Rio Tinto y Anglo American. Rio Tinto con mucha presencia acá en Argentina por la explotación del litio, también asociada a la empresa los Rothschild. La exportadora de armas BAE Systems y los grupos de presión aeroespaciales militares ADS. Ahora fíjate, acá se habla de una inversión de Asociación Británico-Ucraniana en el campo de minería de minerales críticos, ¿no? Fíjate, se habla de una inversión de los Rothschild de 53.000 millones de dólares invertidos en Ucrania en los últimos años, justamente en la explotación minera. Mirá qué cifra, 53.000 millones de dólares. Ahora, hablamos del poder británico y la cara pública de ese poder es la corona, ¿no? Ciertamente. Y acá lo tenés, mirá, UHN Plus, el rey Carlos III convierte al castillo de Windsor en el escenario de la celebración inaugural del Ramadán en Gran Bretaña. Yo pensé que jamás iba a haber una cosa así. Mirá. ¿No? Ahí en el castillo de Windsor festejando el Ramadán. Particular. ¿Vos sabés que me hicieron llegar que en la provincia de Santa Fe decretaron que era una fiesta santa, iban a hacerle como un motivo, así iban a contarle a los chicos de las escuelas públicas sobre el Ramadán? A ver, yo tengo una postura clara. Yo soy partidario de la defensa de las personas. Defiendo a los católicos que son perseguidos por la dictadura china. Defiendo a los musulmanes que son muchas veces injustamente juzgados cuando no son mayoritariamente extremistas, como los católicos no son mayoritariamente fundamentalistas católicos que quieren poner en la hoguera a los herejes como hicieron durante mucho tiempo muchos católicos. Pero el Islam en sí, o sea, como religión, todas las religiones abrámicas, me parece que son creencias complicadas, sinceramente. Todas con un gran cuerpo llamando al aniquilamiento del infiel que empieza en el Antiguo Testamento, que es la Biblia judía al fin y al cabo, y que comparten las tres religiones, ¿no? Hablando de un Dios muy duro y con algunos preceptos muy severos y muy violentos que le han costado mucho a la humanidad. Llama la atención. Además, estos tipos... Quizás el punto de la ironía de la historia lo hemos contado. La yihad islámica fue creada por el Imperio Británico. La primera yihad islámica, los hermanos musulmanes de Egipto, que fue abiertamente una creación del MI6 británico para desestabilizar a Gamal Abdel Nasser, con quien tuvieron una gran disputa por el canal del Sinaí y por el control del estrecho del Sinaí, ¿verdad? Justamente como Trump con Panamá ahora. A tal punto que Inglaterra, en una especie de arrebato rencoroso de no soportar haber perdido todo lo que perdieron, porque en el periodo de entreguerras perdieron el liderazgo del mundo, se lanza esa intervención sin permiso de los norteamericanos. Eso estropeó durante años la relación entre Inglaterra y Estados Unidos. Y curiosamente, que una serie que cuenta esto de manera fidedigna es The Crown, la serie de La Corona, que es de las buenas producciones que hay en Netflix, y cuenta esos años, al menos de manera superficial, pero fue un tema intenso. Pero Inglaterra se tomó la molestia de crear organizaciones islámicas radicales que terminaron estropeando países, ya lo hablaremos en otra edición, lo que está pasando en Siria también, ¿no? Que terminaron estropeando países que eran muy laicos. Entonces no deja de ser como una especie de ironía grotesca de la historia que ahora tengan esto dentro de su territorio, en este caso directamente en el castillo de Windsor. Es que yo invito a la gente cuando ves imágenes de Irán en la década del 60, por ahí, o sea, es otra cosa completamente diferente, ¿no? Es que Siria era otra cosa hace 5 meses, ¿entendés? O sea, Sí, sí. Siria era un país laico,
pese a todo, la dictadura de este sujeto era deplorable y no me parece que Siria hubiera estado mejor con la continuidad de Al-Assad, que bueno, al parecer realizó matanzas con armas químicas, hay quienes dicen que eso es discutible, yo creo que sí lo hizo, pero definitivamente tenía cárceles llenas de gente torturada, etc. Pero ahora lo reemplazaron por unos asesinos de cristianos y de la minoría alawita a la cual Al-Assad pertenecía. Y los alawítas no tienen la culpa de que Al-Assad haya sido de su comunidad. Es como que entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a prender fuego a los luteranos por Hitler? O sea, no tiene sentido. Bueno, hablando de la corona, yo agregar que no me gusta nada la religión ahí y el poder político, no me gusta nada verlo juntos. El rey Carlos, siguiendo con la monarquía, está completamente enamorado, pero no de Camila Bowles, ¿eh? Dice acá ABC, tras un año complicado, bueno, ha llegado el amor para el rey Carlos. Se trata de, mira, el perrito, la raza Lagotto Romagnolo, el perro italiano de la región italiana de Romagna, dice. Mira, perro trufero. Pobre perro, porque considerando los hábitos de Jimmy Savile, que era el mejor amigo y el jefe de prensa del rey Carlos, que le gustaban hasta los cadáveres, la pobre gente que estaba inconsciente en los hospitales reales, todas esas cosas horrorosas que le consintieron y le facilitaron. Conociendo las cosas que hacía Andrés, Jeffrey, Ghislaine, todos amigos de la familia Windsor, ¿no? Su hermano Andrés, yo no sé qué decirte, Nico, pobre perro. La verdad que le espera una vida complicada, ¿no? Como, mirá cómo está Andrés. Ah, sí. Bueno, pero va a vivir más que Carlos al final, Andrés. Sobrevivió a las venerias. Sobrevivió a varias cosas. El príncipe Andrés abatido, dice, pocos días después de que surgieran nuevas acusaciones en sus explosivas memorias. Este muchacho también, cada 15 minutos le aparece, los días con Jeffrey fueron días muy locos, ¿no? El Andrés. Realmente Fantasmas que lo perseguirán para siempre. Kimball Musk, ¿no? Otro hermanito complicado, el de Elon. Ahí está, todos muy amigos, ¿no? Bueno, Howard Lutnick que era vecino también, pero bueno, hay una omisión total, ¿viste? Al respecto. Pero bueno, ahí estamos, ¿no, Andrés? Preocupado realmente porque ha salido una nueva masajista, ¿viste? La verdad que se ve que le sobraba el tiempo, ¿no? Con Jeffrey. Así que bueno, preocupado por las nuevas declaraciones de la señora que acá tenés ya crecido, ¿no? Imagínense que para andar en el círculo de Jeffrey es un poco diferente, ¿no? Pero bueno, el tiempo pasa para todos, ¿viste? Así que bueno, ahí lo tenés al príncipe Andrés y los que están preparándose para problemas, dice Modernity News. El gobierno del Reino Unido se prepara para más disturbios este verano. Dice que se están activando medidas para liberar a presos que ya han cumplido hasta el 40% de su condena, ¿no? Liberar espacio en las cárceles, ¿para qué? ¿Están esperando un verano del amor? Me parece que no, ¿no? Un verano No, para encarcelar a la gente que tuitea contra Starmer, porque es lo que están haciendo. Hay que soltar a los asesinos para meter adentro a los tuiteros. Efectivamente, ¿no? Una vergüenza realmente se ha convertido en la censura pura, el control total. La cuna de David Reino Hume, Unido. la cuna de Herbert Spencer, la cuna de Cobden y Adam Smith, de John Locke, terrible. Tremendo realmente, ¿no? Pero ha sido un proceso despacio, pero firme, un proceso fabiano. Sí, exactamente, conquistar el socialismo a través de la evolución y no de la revolución, y acá tienen a su presidente Fabiano Starmer mostrando los resultados. Y de hecho todo, ¿no? El estado que hicieron, elefantiásico, el sistema de ayuda social, todo el pobrismo antievolutivo, antiespenceriano, antidarwiniano, involutivo, no, todo, absolutamente todo aplicaron. Ya Spencer los criticaba con la vacunación obligatoria en 1884. Ahora, en un nuevo ejemplo de problema, reacción, solución, desde la Unión Europea dicen, la adopción de criptomonedas por parte de Trump nos genera un problema porque va a debilitar el euro. Entonces la solución que proponemos es nuestra digitalización del euro. La CBDC con el euro digital, que hace unos días la veíamos a Christine Lagarde anunciándolo para octubre de este año, el euro digital lanzado. Así que así funciona, ¿no? Digamos, por un lado o por el otro, el resultado es el mismo, digitalización para todos. El Economista de España publica que ese país, fíjate, es el gran yacimiento de tierras raras
que tanto necesita Europa. Dice el Tesoro que albergan 5 regiones al descubierto. Se trata de zonas de España que por las políticas ambientales y demás que ha seguido el gobierno de Pedro Sánchez no han sido explotadas, pero que lo convertirían en el primer productor de toda Europa de minerales de tierras raras, absolutamente críticos para los años que vienen. Así que ahí tenés, ¿no? La promesa bajo tierra publica El Economista. No, yo ya me lo veo a Pedro Sánchez escarbando, ahí va a ser algún desastre. Mientras tanto, fíjate, Es evalúan. Esto ya es una pesadilla. Yo me duermo y sueño y de repente estoy en un auto y va conduciendo Pedro Sánchez y me mira así, Dios mío, yo no quiero vivir eso. O sea, ahora no puedes estar solo en tu auto. O sea, ya, ¿qué más, loco? ¿Por qué no directamente prohíben los autos? Que eso es lo que tienen ganas. O sea, ¿cuánto más le tienen que meter el dedo en el ojo a los españoles para que se defiendan? Por Dios, este es peor que la invasión de Bonaparte. Armen las guerrillas partisanas, no sé. La verdad, mira, ahí a los espectadores, ¿no? A los suscriptores, dejen en los comentarios desde cuándo se están aplicando estas cosas, porque yo recuerdo que en Argentina, en 2020, una de las cosas que no permitían que viajaran de una sola persona en los autos, cuando estaban los permisos para circular y demás. Otra más de las medidas transitorias que siguen, ¿no? Siguen estando presentes. Y una persona que vive sola que no puede andar en su auto, o sea, ¿qué enfermedad es esta ya? O sea, ¿y todo para qué? Para inmovilizarte. Todos los caminos conducen a Roma. Musk logra que prohíban los autos convencionales. El que no pueda pagar el eléctrico se queda en su casa. Te obligan a ir acompañado, no tenés a quien te acompañe, no tenés ganas de que te acompañen, te quedas en tu casa. Todo conduce a lo mismo. Macron te limita los vuelos en el nombre de la ecología, te quedas en tu casa. Encierro masivo, te quedas en tu casa. Ciudad de 15 minutos, te quedas en tu casa. Todo va a lo mismo, ¿entendés? Es impresionante. Estado de sitio en Chile, apagón informático. O sea, ¿viste esa? Que ante las emergencias van a hacer apagón de internet, toque de queda, te ponen antes de preguntar. ¿Qué carajo? O sea, el mundo se está convirtiendo en un estercolero fascista. Es que, Nico, acordate, no tendrás nada y serás feliz. El modelo por suscripción. Entonces, ¿qué te dicen? Usa Uber, ¿no? Que es el modelo que proponían desde el Foro Económico Mundial, como la revolución. Yo contrauso las aplicaciones esas porque Yo particularmente también. Sí. no manejo, o sea, tengo esos complejos burgueses de que mi cerebro funciona, genero plata con esto y con la plata me pago todo lo demás. Que me cocinen, que me limpien, que me lleven y toda la historia. Bueno, soy así, ¿qué voy a hacer? O sea, pero jamás en la vida podría concebir que se le quite el auto a quien lo usa. O sea, es demencial, ¿entendés? O sea, es un vehículo que hay personas a las que les da la autonomía. Mi padre era discapacitado y el auto eran sus piernas. O sea, fíjate lo que le generás a alguien mayor, alguien que vive en el campo. O sea, qué enfermos que están. O sea, ni siquiera pueden venderte como pensamos esto para solucionarle la vida a la gente, porque no es para la gente, es para el mito ecologista del cambio de no sé qué, que en realidad es para su negocio y para su aspiración totalitaria de tenerte compulsivamente encerrado. Pero es tan fácil imaginar la cantidad de vidas que se pueden perder por el hecho de que no pueda la gente andar tranquila en su auto haciendo lo que quiera, ¿entendés? O sea, es una locura, o yendo a atender una emergencia. O sea, el automóvil es la diferencia entre la vida y la muerte para muchísimas personas. Con la cantidad de pueblos blancos que tiene España, como cantaba Serrat, que están cada día más abandonados, quedan 1, 2, 3 habitantes, sacales el auto y ¿qué estás haciendo? Matándolos y matando a lo que quedaba de ese pueblo. O sea, empeorás todos los problemas existentes de una sociedad, coartando la libertad de tránsito, que es una parte fundamental de la dignidad humana. Bueno, que dijiste la gente que vive en el campo. Me parece que la idea es que no viva nadie en el campo, ¿no? Que las tierras agrícolas se las queden ellos. Sí, definitivamente. Definitivamente, que la gente viva en las ciudades. ¿Vos te acordás de ese artículo siniestro del diario El País, justamente, ¿no? El diario de Prisa, el diario de estos tipos, de Bilderberg, que Severiani y Botín, la banquera, eran los únicos españoles ahí con la membresía fija y plena. Siguen siendo. Bueno, ¿te acordás de ese artículo que decía que el futuro de la humanidad iba a ser megaciudades de 85 pisos que se iban a autosustentar energéticamente y que la mayoría de las ciudades que existen iban a ser abandonadas? O sea, el punto era, para que haya grandes pulmones y bosques que respiren, la gente ultra mega hacinarla. Claro, en lugares que son, la ciudad es el prototipo
digamos, de modelo que el Estado quiere, porque es fácil de controlar, fácil de vigilar, y al tener mucha gente acumulada en poco espacio, vos lo sabés como porteño, se genera una multitud inmensa de conflictos. Entonces el Estado donde hay conflicto entre la gente crece, es más feliz, porque genera más problemas, no soluciona nada, pero es una especie de árbitro, aunque nadie lo llame además. O sea, ese modelo está detrás de la ciudad de 15 minutos y está detrás de las ciudades inteligentes, las Smart Cities de Curtis Jarvin, Peter Thiel y la nueva derecha. Pásense a ver ese gran programa que hizo Nicolás Martínez Laje en Terapia Liberal sobre Curtis Jarvin, el cerebro, detrás de la nueva avanzada tecnocrática que se disfraza de conservadora, Trump, Bukele, Milei, etc. Bueno, Libre Mercado publica el disparo en el pie de la ley de vivienda. Así ha destrozado Sánchez el mercado, refiriéndose al mercado de alquileres, ¿no? De propiedades, la renta de alquileres de propiedades. Dice, suben a tasas superiores al 13% en un contexto de inflación baja. 13% es una barbaridad. Y el déficit en la construcción de viviendas supera el 60%, afirma Diego Sánchez de la Cruz, que, si me permitís un comentario acá, el mismo autor, que yo lo he visto en alguna conferencia, nuevo milagro inmobiliario de Milei, el precio de los alquileres cae un 26% y la oferta se dispara un 195%. La verdad que, querido Diego, no. No, Diego, no es busca así. mejor tus datos sobre La verdad que... O sea, la estás verdad que haciendo no un es buen así. trabajo sobre España, investiga mejor. Y a ver, los testigos a los comentarios, porque ni siquiera un troll de Milei es capaz de decirte sin que se le caiga la cara de vergüenza que los alquileres bajaron en la Argentina, donde un departamento cuesta $600, un departamentito, un monoambiente cuesta $500, $600 por mes. Vamos. Es una locura, ya tiene precios que son neoyorquinos. Tenemos la nota de los precios de que los jeans Levi's cuesta más en la Argentina que en Estados Unidos. La leche cuesta más en la Argentina que en Estados Unidos. Ya lo vamos a tratar, pero bueno. Diego, ponete las pilas. Ponete las pilas. El mismo autor, Diego Sánchez de la Cruz, Greenpeace al borde de la quiebra, la causa de 300 millones que puede acabar con la ONG. Se trata de una compañía petrolera que ha demandado a Greenpeace por justamente los sucesivos boicots sobre su plataforma, su producción petrolera, ¿no? Energética. La verdad que una reclamación de $300 millones de la energética Energy Transfer, y parecería que va a prosperar y realmente podría quebrar a Greenpeace, ¿no? Finalmente, después de tantas boicots y plataformas, bueno, van a pagar la indemnización por justamente haber atacado, ¿no? A la producción de esta empresa de fracking de Dakota del Norte. Así es, mira, la verdad sería una noticia extraordinaria y maravillosa para la humanidad. ¿Vos te acordás cuál es el video más maldito que hemos trabajado en los últimos años? El de Patrick Moore, el fundador de Greenpeace. Ya no lo podemos poner directamente. Video donde lo poníamos, video que me desmonetizaban. Pero fijo, el fundador de Greenpeace contando cómo un grupo de gente que no tiene la más remota idea del ambientalismo o de la ciencia, abogados, fundamentalmente abogados y burócratas varios y tal, y politólogos y todo se quedaron con Greenpeace y echaron a los fundadores y empezaron a hacer de Greenpeace un gran negocio contra la humanidad y a sostener ideas estúpidas que nada contribuyen a la protección de las especies en peligro de extinción ni de todo lo que declaman. Ya lo tenés a Bill, ya vamos a hacer nuestro documental de Bill Gates, vos sabés, cortando árboles obsesivamente, ¿no? Y lo apoya Greenpeace. O sea, merecen desaparecer. Merecen desaparecer. Chao, Greenpeace, no vuelvas. No, pero, bueno, Diego, te reivindicaste. Gracias por darnos buenas noticias. Mira esto, en Belém, Brasil, van a hacer la COP30, talando la selva amazónica para hacer accesos al lugar de reunión. O sea... Idos. Es sensacional. Que es a propósito igual, o sea, están haciendo lo que quieren hacer, pero te venden que es ecológico, ¿entendés? Que te lo compra está de remate. El que lo vende es un genio. ¿No? Con el objetivo de aliviar el tráfico en la ciudad para recibir 50.000 personas para la COP30, o sea, para algo concreto que ocurre en noviembre. Tremendo. La verdad que sí, increíble. Bueno, mostraba eso de que en la Unión Europea se ha aprobado la comercialización de harina de gusano, Klaus logrando lo que promovía, ¿no?
Y ya pasando a otras latitudes, Trump baraja opciones militares en el canal de Panamá. Después de la adquisición de BlackRock, de la gestión de los 2 puertos en Panamá, parecía, ¿no?, de que se calmaba el tema, la retórica contra el canal de Panamá, pero no. NBC cita a 2 representantes del gobierno estadounidense quienes aseguran que la Casa Blanca ha pedido al ejército que desarrolle opciones para aumentar la presencia de tropas estadounidenses en Panamá. A ver, directamente. Desde Panamá, sorpresa, hablan de la buena relación que tienen con Estados Unidos, el diálogo, la buena comunicación, pero sin embargo las señales de agresividad no paran, desde el régimen trumpista. Ortega en Nicaragua, fíjate, ordenó desalojar a sus vecinos para ampliar su lujoso búnker privado. Publica Infobae, se trata de 50 familias que se vieron obligadas por la fuerza a irse, por supuesto, sin indemnización alguna, y menos mal que con vida, ¿no? Los dejan irse, para ampliar, ¿no?, la suerte de central, búnker, la mejor definición, de los Ortega. Bueno, Nico, la verdad, sinceramente, me parece que son síntomas de cierta paranoia stalinista o de gran preocupación, más allá de lo cual, pobres nicaragüenses, ¿no? Hemos dedicado 2 documentales muy completos. Uno creo que es el más visto que hay sobre Ortega y el sandinismo. Se los recomendamos mucho para quienes quieran ahondar. Y nunca olvidar que este sujeto, que ha terminado sacando a los curas a punta de fusil de las iglesias y poniéndolos de rodilla en las veredas, es producto del jesuitismo, ¿no? Del terrible paso del jesuitismo por Centroamérica, la Universidad Centroamericana, y tantas maldades más, ¿no? Tuvo a cardenal el obispo jesuita de sacerdote de Ministerio de Educación en los años 80, o ya cometía estos crímenes que sigue cometiendo al fin y al cabo, ¿no? Y el silencio cómplice de Bergoglio hasta el último momento, cuando ya no pudo callarse más, porque directamente era demasiado obsceno, ¿no? Así terminan canibalizándose los rojos. Continuemos. Bueno, en Colombia, tras el fracaso de la reforma laboral propuesta por Petro en el Congreso, sale a jugar un pleno, digamos, ¿no? La bala de plata. Consulta popular sale a proponer Petro para que se juzgue justamente a través del proceso electoral la suerte de esta reforma que ha, como dije, fracasado realmente en el Congreso. Democracia real, esa es la definición que ha utilizado. Dice, el bloqueo institucional es una dictadura contra el voto popular. A eso se le responde con democracia real las declaraciones de Gustavo Petro. Vos sabés que estuve mirando las cifras de pobreza de América Latina. América Latina es más pobre de lo que yo creía, ¿eh? Colombia tiene 30 y pico de puntos. Argentina ya sabemos que cerca 50. Perú tiene 30 y pico de puntos. Bolivia tiene casi 60. Solo de pobreza extrema 16 y de la no extrema 36, es decir, 52 puntos de pobreza. Paraguay 21. No me sorprende ya a estas alturas que hasta eso lo moderó, ¿no? Pero qué pobre que es el continente y más pobre va a ser. Y te digo, hace 20 años creo que muchos de estos países tenían menos pobreza y no más. O sea, no solamente Argentina es el que involuciona. Está terrible la situación, realmente. El único que va para adelante es Paraguay. Los otros, la foto va para abajo, es impresionante. Bueno, capaz que no, algunos dicen la absoluta dependencia de las materias primas, la poca industrialización, la poca capacitación, ¿no?, educativa, digamos. Sí, obviamente yo creo que estos tipos, ¿no? Estos profetas del derroche de lo ajeno y la nula seguridad que hay para el empresariado. O sea, en Colombia los que te secuestraban ahora son el presidente y compañía, y entonces naturalmente siguen secuestrando, chantajeando y asesinando las guerrillas, toda la cuestión narco. Lo único que había prometido este tipo decente, que era despenalizar las drogas, naturalmente no lo hizo. Corruptos hasta el tuétano, ¿no? Y los otros, Duque, Uribe, toda gente muy siniestra. No hay un solo mandatario colombiano que no tenga muertos inocentes a mansalva en su espalda. No es fácil prosperar con esos grados de violencia. Otra cosa, viste, los grados de inseguridad son los más altos del mundo. Está bien, en África puede que en algunos países haya tasas de homicidio más elevadas. En otros no. O sea, un país como Botswana tiene muchos menos homicidios que Colombia, Venezuela o cualquier país centroamericano, incluida Costa Rica,
que solía ser un sitio muy seguro. O sea, Latinoamérica es más pobre y más violenta en general que hace 20 años. Bueno, ojo, los homicidios bajaron en la Argentina en general, bajaron en Uruguay, bajaron en Paraguay, bajaron en algunos países, pero en países como Colombia, la situación de la violencia es muy grave. En países como Ecuador es tremenda. O sea, tienen las cifras exorbitantes. En Asia, incluso en los países muy pobres como la India, no hay tantos homicidios como en América Latina. O sea, son problemáticas bien concretas que yo creo que ¿qué podés esperar de un país que comanda un guerrillero que mataba gente? O sea, no puedes esperar algo muy distinto a eso. Bueno. Sí, y agregale, Nico, digamos, a futuro, o sea, ¿cómo va a quedar América Latina respecto a la inteligencia artificial, la tecnología y demás? Va a quedar muy rezagada. Una falta de productividad tremenda, con una población ya de base bastante pobre. O sea, esperan un futuro oscuro, ciertamente. Sin duda. Bueno, Claudia Sheinbaum, acá la tenemos en conferencia de prensa, en las mañaneras de Sheinbaum, explicando por qué ha decidido esperar hasta el 2 de abril, ¿no? Para ver qué hace respecto a la política arancelaria de Donald Trump. Ahora vamos a ver con muchas acusaciones del rol del narcotráfico dentro del gobierno mexicano, ¿no? Pero bueno, escuchemos a Claudia. Lo que vamos a hacer, aparte de reunirnos con los fabricantes de acero y aluminio de nuestro país, es esperarnos al 2 de abril. Recuerden que el 2 de abril, aparte de que es el tiempo que acordamos en la llamada telefónica, es el día que el gobierno de Estados Unidos ha dicho que habría un esquema de aranceles recíprocos para todos los países del mundo. Entonces, de aquí al 2 de abril, pues va a estar trabajando también el secretario Marcelo y Edgar Amador con el secretario del Tesoro, pues para trabajar en cómo viene lo del 2 de abril, ¿no? Que esperamos que, dado que tenemos un tratado comercial y que no hay aranceles de México a Estados Unidos, pues que no haya aranceles recíprocos. Entonces vamos a esperar al 2 de abril y a partir de ahí la definición nuestra, si se ponen aranceles o no, recíprocos también, en el caso del aluminio, del acero, o dependiendo también de cómo venga, ¿no? ¿Confía entonces, Presidenta, que después del 2 de abril estos aranceles al acero y aluminio se levanten? Pues no sabemos. Ese es parte del proceso que se va a seguir de diálogo con el gobierno de los Estados Unidos. Vamos a esperar cómo viene el 2 de abril para ver si nosotros tenemos que tomar también algunas acciones que sean en el mismo marco de reciprocidad, igual que lo está haciendo el gobierno de los Estados Unidos. ¿Tiene un plan en ese sentido? Sí, se está trabajando y además hay muy buena relación con todos los acereros, con todos los quienes son parte también de la producción de aluminio. Entonces, estamos trabajando con ellos, con los productores nacionales, y esperando pues al 2 de abril para poder tomar una decisión definitiva en este marco. Bueno, estamos trabajando, dice Claudia, quedan vos y si les creemos o no, digamos, ¿no? Lo cierto es que no veo la misma pasividad de los países de la Unión Europea o de Canadá, por ejemplo, ¿no? Ni hablar de China. Ya esto a mí me parece el colmo. O sea, si México no hace algo ya, o sea, como sociedad no empiezan a tomar medidas, o sea, literalmente les van a caer los militares norteamericanos pasado mañana, o sea, ya es muy densa la situación. El embajador americano no te lo niega, J.D. Vance te lo escupe en la cara, o sea, analizan invadir en serio, como invadieron en el siglo XIX y se quedaron con la mitad de México. Está loco de remate, Trump está obsesionado, están enfermos con esta prepotencia brutal, y bueno, la lacaya patética, otra negándolo todo, va a estar negándolo todo, van a estar los yanquis en la puerta tocándosela. Bueno, y una cosa que hablamos muchísimo, las señales de la invasión, qué cosa terrible. Contanos, Nico, este artículo de Código Magenta, gran portal que nos compartió César, nuestro colega de Los Incivilizados. Sí, firmado por Rodrigo Carvajal, hace un raconto, ¿no? De todas las señales que está dando el gobierno de los Estados Unidos de que va a avanzar ciertamente sobre México. Fíjate, dice, primera señal en la declaración del Estado de Unión, lo que decía Trump, los carteles están en guerra con Estados Unidos y es momento de que Estados Unidos declare la guerra a los cárteles y así lo haremos, ¿no? Y menciona, fíjate, que en 2023 Dan Crenshaw y Mike Waltz introdujeron la iniciativa de autorización de uso de fuerza militar, la propuesta que pretende dotar al presidente de nuevas facultades y recursos de inteligencia, ciberseguridad y espionaje para irrumpir las operaciones de los cárteles. Dice, ¿no? El autor, el primer paso fue la designación que hizo el Departamento de Estado de 6 cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.
el siguiente paso es que aprueben esta iniciativa. Después, la segunda señal, la amenaza del Pentágono, con Pete Hegseth diciendo directamente, ¿no?, que no descartaba las acciones unilaterales, que lo cubrimos acá en el noticiero Innominado. La tercera señal, la reforma que se hizo sobre el propio Departamento de Defensa. También, que lo mostramos, ¿no?, en la edición de Estados Unidos, relajación, digamos, que hizo Donald Trump sobre las directivas para incursiones del propio Departamento de Defensa en territorio extranjero. Y también agregar la remoción que se hizo de abogados del Pentágono, abogados de carrera, políticos que no respondían ni al Partido Republicano ni al Demócrata, sino a la institución del Departamento del Pentágono. Se los ha removido. Recuerdo las declaraciones de Hegseth diciendo: queremos gente preparada para lo que viene, para lo que sea que venga, decía Hegseth. ¿De qué está hablando? A ver, cuarta señal, los aranceles, todos por motivos de seguridad nacional, vinculando una y otra vez al gobierno mexicano con justamente el narcotráfico. Dice: esta alianza con el gobierno mexicano pone en riesgo la seguridad de Estados Unidos, por lo que debemos erradicar la influencia de los peligrosos cárteles, decía el documento de la Casa Blanca. En definitiva, varias señales que indiscutiblemente apuntan, ¿no?, a la dirección de que se viene, y acá lo que mostrábamos antes, hasta el propio embajador nominado, Ronald Johnson, no descartándolo. A ver, está más que claro que se está barajando la cuestión del ataque fronterizo. Lo decían en la campaña abiertamente, ¿no?, el proyecto de la Heritage Foundation, de Project 2025, sobre incursiones en territorio mexicano. Se quieren quedar con México. O sea, de alguna manera, el nacionalista trucho de López Obrador les vendió ya todo lo que les pudo vender, literalmente. O sea, Microsoft se quedó con la digitalización del Estado entera. BlackRock, desde que llegó López Obrador al poder, se convirtió por primera vez en la empresa más poderosa de México, con la salvedad de los tres oligarcas de siempre, Slim, Salinas Pliego y alguno más, David Martínez y compañía. México está siendo progresivamente absorbido por los norteamericanos, pero peor que nunca. O sea, ya esta es la absorción definitiva. Ahora, mirá, yo creo que a Canadá, diciéndole el Estado 51, obviamente los insulta, los degrada y tal, pero es hasta un honor. A México no te van a considerar como eso porque directamente va a ser nada, o sea, menos que el jardín ya va a ser tierra arrasada para construir el quincho, ¿no?, para hacer la barbecue americana. No, es absolutamente terrible, absolutamente terrible. Y aún si no se metieran militarmente ellos, el grado de presión que van a ejercer para que Sheinbaum incremente la matanza del océano de sangre de la guerra contra las drogas, va a generar el mismo efecto, porque lo que están haciendo es vaciar un país, quedarse con sus recursos naturales, desplazar a la gente, matarla masivamente, porque son un estorbo, porque lo dijeron siempre en el plan NSM 200, ellos quieren depredar a la población latinoamericana, y están reduciendo la población con deportaciones. O sea, los progres lo hacían con ideología de género, aborto y tal. Bueno, esto lo hacen con deportaciones, además del otro, que sigue estando. Y te reducen la población de los países que se les antojan, matando en masa, como lo hicieron en Irak, como lo están haciendo en México, como lo planean hacer en México, y como ya lo están haciendo a través de la guerra contra las drogas, siendo ellos los verdaderos árbitros de los cárteles. La DEA maneja los cárteles de la droga en todo el mundo. La CIA puso y sacó a Pablo Escobar y al narcodictador Noriega de Panamá. La DEA sacó y puso al Chapo Guzmán, y es así. O sea, ellos lo manejan. Es como Al Qaeda. Te venden que van a luchar contra Al Qaeda, pero son ellos mismos. Y lo que van a hacer es luchar contra la gente de ese país. México tiene que estar alerta. Yo estoy cansado de ser pájaro de mal agüero en ese sentido. Ni siquiera te da visitas. Por alguna extraña razón de la idiocia colectiva, es más popular el que dice: oh, mira, pues Sheinbaum, qué valiente, le ha parado el carro a Trump, pero qué chiste grotesco es este. O sea, tiene un peligro real en la puerta, golpeándoselas como Walter White. Sigamos. Bueno, el Latin Times publica una nota impresionante, impactante. Centro de exterminio en Jalisco fue utilizado para el tráfico de órganos. Se trata de justamente la organización del cártel de Jalisco de Nueva Generación, una instalación relacionada con este cártel, donde se encontraron restos humanos
un montón de cosas realmente, dejemos de lado las descripciones de lo que han encontrado, pero claro, vuelven a aparecer las conexiones de AMLO, de la política, con estos grupos. Entonces tenés un centro señalado por testigos y demás como un hub de tráfico de órganos y otras atrocidades realmente, con una vinculación directa con AMLO, ¿no? Entonces, digamos, entre las denuncias que están caminando en los Estados Unidos, de la vinculación, ¿no?, del poder político mexicano, el financiamiento de Morena de estos cárteles, parece un cóctel realmente explosivo para lo que puede llegar a venir para esta potencial situación de ataque estadounidense, ¿no?, sobre el territorio mexicano. Exactamente, Nico. Tremendo. Código magenta, fuerte, provocativo y veraz. De todas maneras, el expresidente ya fue detenido. ¿De qué trata este concepto sobre AMLO, Nico? Fíjate, dice, la sorpresiva detención del expresidente filipino, Rodrigo Duterte, solo viene a dirigir los reflectores hacia México, en donde se libra el debate sobre la permisividad del gobierno de López Obrador, de AMLO, hacia el cártel de Sinaloa y, bueno, distintas organizaciones, el cártel de Jalisco, que habíamos mostrado, la instalación donde se había, digamos, denunciado tráfico de órganos, entre un montón de barbaridades realmente. A ver, ¿qué pasa? Dice, el expresidente fue detenido, no fue el sistema judicial, no fue el gobierno de Donald Trump, su arresto se dio por una orden de la Corte Penal Internacional por su sangrienta lucha contra el narcotráfico, que dejó entre 6.000 y 20.000 muertos. Fueron crímenes de lesa humanidad. El detenido se trata de el expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, capturado gracias a las revelaciones de un testigo protegido, Edgar Matobato, un miembro de su escuadrón de la muerte. Cómo se ve esto, ¿no?, de las luchas contra las bandas y demás con escuadrones de la muerte oficiales, estatales. Claro. Así que fíjate, continúa la nota. La sorpresiva detención del expresidente filipino solo viene a dirigir los reflectores hacia México, en donde se libra el debate dentro y fuera del país, refiriéndose a Estados Unidos, claramente, sobre la permisividad del gobierno de AMLO contra las ahora calificadas organizaciones terroristas más peligrosas del planeta, el cártel de Sinaloa y el de Jalisco. Su estrategia de abrazos, no balazos, no solo fue un enorme fiasco, acabó por ser un pacto de complicidades que se dio a los cárteles el 40%, 40% del territorio mexicano. A ver, dice, aunque siempre se negó cualquier vinculación, bueno, hemos en los últimos años mostrado un montón de artículos, investigaciones, inclusive causas que están avanzando en los Estados Unidos respecto al financiamiento que ha recibido, las relaciones hasta gente de la familia de AMLO con estas organizaciones y demás. ¿Cómo se viene? Se viene complicado y ciertamente hay vientos. Habíamos hablado, ¿no?, inclusive de la administración Trump y las señales de que se viene un avance sobre el territorio. Bueno, a ver, se está generando un microclima, un clima realmente complejo para Manuel López Obrador. Y dirán que en México no operan escuadrones de la muerte, pero no faltan razones para meter preso un tipo que en su sexenio tuvo 200.000 personas muertas por su pacto criminal. Así que, no, muy interesante, realmente muy interesante. Seguimos. Bueno, en otro orden la tenemos a Michelle Bachelet, finalmente. Esto parecería hasta como crónica de algo anunciado, ¿no? Postulándose, nominándose para ser la secretaria de la ONU. Inclusive con toda una campaña de que la próxima secretaria general tiene que ser una mujer, y ahí Bachelet, quien ha estado trabajando en Venezuela, ¿no?, con los informes sobre las violaciones a los derechos humanos, bueno, parecería una candidatura con bastante apoyo, ¿no?, para que prospere. Bueno, entramos entonces en territorio de la dimensión desconocida, que es Argentina, donde el país donde pasa de todo y no pasa nada, parece, ¿no? Bueno, fíjate, revelan que los creadores de Libra hicieron un token de prueba llamado Milei. Esto lo vi tras un perito criptográfico que sacó las evidencias, fíjate todos los gráficos y demás. Básicamente han detectado que se había lanzado un token que sirvió como una suerte de
trial, de prueba, de lo que sería la maniobra de snipping, ¿no? De bots comprando y vendiendo para justamente inflar el precio y llevar adelante la estafa. Se difundió, no se promocionó, se difundió por las redes sociales, ¿no? Así que bueno. Pero Nico, permíteme decir algo que veníamos hablando. Para mí esta cosa de psicótica de tener al pseudo libertario restringiendo libertades y subiendo impuestos y manteniendo un cepo comunista, ha escalado un nuevo nivel a partir del momento en el cual le meten ese proyectil de gas lacrimógeno en el ojo a un fotógrafo y la montonera terrorista asesina repugnante que mató a su propio tío, Patricia Bullrich, que mató a su tío Adolfo Bullrich cuando ella hizo todo el traqueo y el seguimiento para delinear el plan por el cual secuestró Galimberti, su cuñado, de quien estaba enamorada, por cierto, cuando secuestran a Born y matan a su tío Adolfo Bullrich. Bueno, ella que mató a su propio tío, que participó de un atentado en la casa de un coronel donde aspiraban a matar a sus hijos. O sea, por una cosa son los militares represores, torturadores de aquella época, y otra cosa es la familia, ¿no? Bueno, esa mujer excitada siempre por la violencia, o sea, esa persona profundamente enferma, a quien conozco en persona, a ella y a su hedor etílico, salió a decir que, ay, no, bueno, era un fotógrafo kirchnerista y trabajaba en una municipalidad y no sé qué. Primero, no trabajaba en la municipalidad, trabajaba en un hospital. Y segundo, a ver, que fuera kirchnerista, y estoy cansado de tener que recordar todo lo que hice contra el kirchnerismo, no tengo ganas. ¿Qué tiene que ver? O sea, a ver, yo soy el más anarquista de todos. Yo estoy a favor de que echen a todos los ñoquis del Estado, de hasta la última universidad pública, búsquense un trabajo honesto. De los hospitales echen primero que todos a Milei, que nos sale particularmente caro, o a Bullrich, que lleva toda la vida viviendo del Estado. Échenlos a todos. Y no creo que personas como Milei o Bullrich tengan derechos. No los tienen, precisamente porque se dedican a compeler, a violentar, a transgredir sistemática, deliberada y voluntariamente los de los demás. Ahora, un mero empleado raso no merece morir, por Dios. O sea, y que lo diga una terrorista asesina que ahora mata a través de uniformados, pero antes mataba a la familia de los uniformados. A mí me parece tan aberrante. O sea, ¿qué por eso está justificado pegarle ese proyectil en la cara? ¿Por eso está justificado patear a una anciana de 86 años? Como hizo un policía, estos enfermos creen que eso contribuye a su popularidad. Puede ser. O sea, si todavía este régimen criminal de Milei y sus secuaces conserva esa tasa de aprobación, quizás tengan razón, pero yo no creo que refleje a la Argentina, no creo que refleje a la totalidad de sus votantes. Quiero creer que no, quiero creer que son imbéciles y no una manga de perturbados monstruosamente inmorales. O sea, no puede ser que les guste ese nivel de violencia. Y los manifestantes que cometen violencia, bueno, obviamente los que pongan en riesgo la vida de la gente, la propiedad privada, pagarán las consecuencias, pero una señora de 86 años y un tipo que sacó una foto, ¿cómo van a hacer esto? ¿Cómo los van a dejar al borde de la muerte? Están locos ya, están al borde de ser asesinos. O sea, un régimen asesino. Patricia Bullrich ya se consagró como asesina y el otro desgraciado la tiene ahí, ¿no? El otro desgraciado que está en la secta que desaparece chicos, la Jabal Lubavitch, y que no recibe a los padres de Loan, pero después va a declamar sobre los niños en la ONU. El que tiene hijos perros. Bueno, a ver, Nico, están enfermos de la cabeza ya. Y el nivel de corrupción que manejan, no solo por Libra, que tiene su investigación abierta en Estados Unidos y va a tener que participar en la encuesta de los que se subastan los indultos de Trump, porque si no va a terminar mal, Milei. Y ojo que estos juicios, mirá, en 4 años Trump no va a estar más. Capaz que Milei se va a visitar los Diddy Combs, ¿no? Muy probablemente, muy probablemente. Pero bueno, ahora la cuestión de las valijas que llegaron en el misterioso avión, es alucinante. O sea, claro, son los tipos de la ruta del dinero acá. Fred Machado, Milei, experto imputados en la causa del Juzgado Criminal y Correccional número 8 por el financiamiento del narco Fred Machado, primicia de este canal. Fred Machado, el nombre de la ruta del dinero K. La mafia de Urnequian maneja los aeropuertos. No deben sorprenderse. Pongamos el clip. Ahora hay un revuelo en la aduana, por ejemplo. Raro. Muy difícil de verificar. Porque dicen que la semana pasada apareció un avión, un vuelo privado desde Miami, con una señorita Laura Belén Arrieta, que aparentemente está ligada a la conferencia de
acción política conservadora, que es ese núcleo del que participa mucha gente del gobierno, con Trump, etcétera, que viajó Milei a Estados Unidos para participar de esas reuniones. Aparentemente llegó en un vuelo privado de Miami con una cantidad de valijas, no sabemos cuántas, pero parecen que eran muchas, y cuando fue el operativo de la Policía de Seguridad Aeronáutica y la aduana, esta es la versión que tiene inquietas a las autoridades de la aduana, una orden de arriba dijo, no hay que mirar nada acá. Pasó, hay que verificar. Pero en la aduana lo dan como seguro esto, la semana pasada. Es decir, pareciera que hay procedimientos que se le aplican a unos y a otros no, como si el Estado fuera una cuestión de manejo privado, como si fuera una cuestión, como dice Fukuyama, patrimonialista. Que Fukuyama, el neoconservador que anunció el fin de la historia, que dice que el régimen de Trump es patrimonialista, esto es un guiño a tu hipótesis tan bien fundada de que Curtis Yarvin, alumno de Hoppe, defensor de convertir a los estados en monarquías privadas, es el ideólogo detrás de Milei, Trump y compañía, o por lo menos de cómo ejercen el poder. Muy interesante. Permitime, Nico, porque lo merece. Pañes, pero para sacarse el sombrero y aplaudir de pie el trabajo que hizo en tiempo récord con este tema, la columna que publicó en La Nación el 12 de marzo, titulada La opaca red que expuso el avión del misterio, merece ser reseñada. Voy a comentarles. Para desentrañar el enigma de cómo fueron construidas las pirámides de Egipto, algunas mentes imaginativas defienden la hipótesis de que se debieron a extraterrestres que descendieron en platos voladores sobre el valle del Nilo. La propuesta es curiosa porque, de ser aceptada, exige dar cuentas de algo más difícil que la existencia de las pirámides, que es la existencia de los extraterrestres. La explicación es menos convincente que lo que se quiere explicar. Con la misteriosa carga que traería, según versiones surgidas en la aduana, el avión que llegó a Aeroparque con Laura Belén Arrieta el 25 de febrero pasado, ocurre algo similar. La justificación es más increíble que lo que debe ser justificado. La información inicial hablaba de que la máquina en la que llegó Arrieta transportaba más de una decena de valijas, que cuando la aduana quiso revisarlas, llegó una orden de arriba impidiendo el procedimiento. Las autoridades indicaron que el Bombardier 5000, que aterrizó aquel día, procedía de Miami y que quedó en situación de tránsito en un hangar de la empresa Royal Class. El 5 de marzo volvió a despegar de Aeroparque con destino a París, previa escala en Tenerife para cargar combustible. La primera versión ofrecida por funcionarios del gobierno a primera hora de la mañana del martes consignaba que el equipaje queda a bordo del avión y el mismo es presentado conforme al procedimiento porque estaba en situación de tránsito. La aduana emitió ayer un comunicado aclarando que se realizaron los controles de rutina sobre la aeronave y la viajera, pero no se menciona la existencia del equipaje. Estas narraciones se refieren al que sería el vuelo más costoso de la historia de la aeronavegación. Para trasladar una carga enigmática que consistiría en más de una decena de valijas, desde Miami a París, se decidió pasar por Buenos Aires. También pagar el alquiler de un hangar por 7 días, al cabo de los cuales se retomaría el itinerario. Por si estas decisiones no constituyeran algo insólito, se agregan algunos interrogantes. ¿Es habitual que un avión permanezca en tránsito durante una semana entera y que la aduana no revise su carga durante ese periodo, aun cuando la normativa la exima de hacerlo? ¿Es común? Resolver estas preguntas es casi imposible. Tal vez no sepamos nunca si el equipaje descendió de Buenos Aires sin revisión alguna o si siguió hacia París después de estar guardado 7 días en el viaje más caro de la historia. Eso se debe a que no quedan registros de los procedimientos. Es más, como se insinuó en las últimas horas, el gobierno puede alterar su relato inicial y desconocer la existencia de esa carga. Estas lagunas informativas son intrascendentes, sobre todo si se las compara con el sospechoso mapa de relaciones y operaciones que sale a la luz con el episodio ocurrido en Aeroparque. En principio es llamativa la identidad de la protagonista. Arrieta pertenece a la Conferencia Política de Acción Conservadora CPAC, una liga reaccionaria de los Estados Unidos que hoy lidera Donald Trump y
y a cuyas cumbres han asistido Milei, Bukele y Eduardo Bolsonaro, también el español Santiago Abascal que lidera Vox. En la reunión que se realizó en Buenos Aires en diciembre pasado, Arrieta salió fotografiada con Milei. Más significativa que esa adscripción política es la situación laboral de la viajera. Ella trabaja en Koch Global Enterprise, la empresa perteneciente, Nico, te vas a reír, yo te conozco, a Leonardo Scuturice, propietaria del Bombardier 500 que aterrizó en Buenos Aires. Vamos a ilustrar esta gente oscura que es la que realmente maneja la política argentina. Nico, si me buscas un clip, Scaturice, se escribe con doble T, Scatturice, exacto. Pablo Dugan. Miren en los medios kirchneristas, supuestamente opositores, ¿qué vas a esperar de un kirchnerista mercenario como Dugan? Fíjense qué pasa cuando quiere hablar Hamilton, un panelista, de Scaturice. Dugan lo calla en vivo. Por eso respeto a gente como Carlos Pañi. Miren. Esta chica Arrieta fue la organizadora de la reunión del CEPAC aquí en la Argentina contra un fulano que se llama Leonardo Scaturice. No, dejemos los Don Corleone. Y este muchacho, Leonardo Scaturice, está vinculado a algunas cuestiones que no son del todo claras. Él, por ejemplo, trajo a Adrián Vázquez para la DGI. Son empresarios. No te metas con toda esa historia porque es un empresario, ella trabaja para un empresario, es un empresario importante en Miami, conocido. Esto lo hizo ella. Como Pablo Escobar. No, está claro. Hizo el viaje y tiene que aclarar y de dónde a dónde venía, con qué claro, venía y demás. Después de los 8 días en custodia, el avión. Ella se volvió a subir al avión y se fue. Chau, no hablan más de Scaturice, ¿ok? Bueno. Scaturice, dice Pañi, un verdadero periodista, que por eso Milei lo detesta, como me detesta a mí, como nos detesta a todos los que ejercemos este oficio con dignidad, también fundó y conduce OCP Tech Global IT, que desarrolla en el sector de la electrónica, proveyendo soluciones digitales como, Nico, descorchó el champán, control de identidad, data centers y ciberseguridad, entre otras especialidades. Scaturice, que está radicado en los Estados Unidos desde el 21 de enero de 2020, tiene una trayectoria en el negocio de la aeronavegación privada, como Fred Machado, el narco que nosotros echábamos, que, siendo larga, es más breve que la que desplegó en el submundo del espionaje. Un amigo de Stiuso. En esta segunda especialidad habría prestado servicios a empresarios del sector aéreo. También tiene un vínculo muy cercano con la empresa Royal Class. Es el nombre de fantasía de Just Flight. La operadora del polémico vuelo Just Flight Royal Class es también la dueña del hangar donde quedó guardado el avión que trajo a Arrieta. Royal Class, que perteneció durante décadas a la familia Jabran, ¿se acuerdan de Jabran? Quedó después en manos de Miguel Libí, que era su gerente general. Libí se mudó a Miami y dejó la operación en manos de Diego Colunga y de Diego Jacobiti, que se mueven como si fueran socios de la firma. Scaturice también es socio, entre preguntas. Si lo fuera, no lo sería en sentido formal. Lo aseguran empresarios muy bien informados sobre la actividad aeronáutica. Tal vez se dejan llevar por un viejo vínculo de Scaturice, su sociedad oficial con Diego Colunga en AJS Jet Sociedad Anónima. Diego es hijo de un legendario piloto y empresario del rubro de vuelos privados, Carlos Colunga, eterno colaborador de la familia Macri en ese rubro. Lo que interesa para esta historia es otra cosa. Scaturice o su empleada Arrieta se moverían en el hangar de Royal Class como Pancho por su casa. Por supuesto, esa familiaridad no explica que la aduana, por una orden de arriba, haya evitado controlar el equipaje del avión de Scaturice, salvo que se incorpore esta información. Santiago Caputo, el mago del Kremlin, tiene una relación de mucha confianza con Scaturice, que lo llevó a pedirle los nombres de quienes deberían estar al frente de las áreas operativas de ARCA, la antigua AFIP. Entre ellos, los directivos de la aduana, liderados por Andrés Vélez. Es una información que en ARCA circula sin que alguien la desmienta. Así se explica que el control político de esa agencia lo ejerza el mago, a través de su hombre de confianza, Manuel Manu Vidal. La proximidad de Caputo con estos empresarios tiene otras expresiones. Colunga de Royal Class es director de Aerolíneas Argentinas en representación del Estado.
Cuando se lo designó, que es el mismo mecanismo Aerolíneas YPF por el cual subsidian a Johnny Viale, a la mujer y a todos los pauteros repugnantes alquilados que le hacen la felación a Caputo en vivo. Cuando se lo designó, todos los reportes explicaron que fue instancias del poderoso asesor de imagen de Milei. Esa gravitación quedó reflejada en el acta del directorio de Aerolíneas del 27 de diciembre pasado. Por cierto, Royal Class, Nico, es la empresa de Antonini Wilson, ¿te acordás? No puede Es ser. la empresa del vuelo de Antonini Wilson. Es la empresa del vuelo de las valijas del venezolano Antonini Wilson que trajo cientos de miles de dólares del chavismo para financiar la campaña de Cristina Kirchner. Ya llegamos a eso. Balance provisional. El avión en el que llegó Arrieta en ese insólito vuelo Miami-Buenos Aires-París pertenece a Scaturice, quien tiene una relación más que estrecha con Royal Class, la propietaria del hangar donde esa maquinaria estuvo guardada durante 7 días con su misteriosa carga. Esa compañía es operada por Colunga, director de Aerolíneas e instancias de Caputo. Al mismo tiempo, las autoridades de la aduana fueron también indicadas por Caputo por consejo de Scaturice. La cuestión de las valijas se vuelve inquietante por otros factores que pueden ser imaginarios. Que Scaturice conduzca una empresa de negocios digitales hace fantasear que en las supuestas valijas hubiera chucherías electrónicas, tal vez ese tipo de dispositivos que se utilizan en el campo de la seguridad y que provee Mario Montoto, íntimo amigo del dueño de OCPTEC, terrorista montonero, padrino de Patricia Bullrich, secretario de Firmenich, que hizo una empresa de inteligencia increíblemente suculenta y se convirtió en el principal proveedor de armas del Estado al que combatió como guerrillero desde los 80 hasta la fecha. Ultracionista, presidente de la Cámara de Comercio argentino-israelí, el tipo que trajo Pegasus con Netanyahu acá para espiarnos a todos nosotros y que yo frené su legalización. Bullrich ministra en la época de Macri. Observadores más suspicaces pueden hacerse otra composición de lugar. Es tan difícil pensar que Scaturice, que se ha movido durante décadas en los sótanos del espionaje, haya enviado a Buenos Aires material destinado a esta actividad. La proximidad con Santiago Caputo refuerza esa conjetura, que bien puede ser delirante, debido a que el mago controla la CIDE a través de su amigo Sergio Neifert. Para matizar con una broma, quizás tienen razón los que dicen que Milei es el funcionario más influyente en el gobierno de Caputo. Ahora bien, por un momento se podría hacer el esfuerzo de suponer que Laura Belén Arrieta no tuvo nada que ver con la carga del vuelo que la dejó en Buenos Aires, y que ese equipaje fue presentado y enviado a París de manera regular, como consigna la primera versión oficial de los hechos. El caso es igual de escandaloso, no por lo que habría sucedido en Aeroparque, de Urnequian, agrego, sino porque revela una trama de intereses cruzados difícil de justificar por los funcionarios públicos. Con un detalle adicional, Caputo no es funcionario público. Está ligado al Estado por un contrato de locación de servicios con la Secretaría General de la Presidencia que ejerce Karina Milei. Sí, con el paso del tiempo. Arrieta llegara a tener consecuencias judiciales, el problema tal vez lo tenga la hermana del presidente, o mucho más probable, el tío segundo de Santiago, Luis Caputo, quien como ministro de Economía tiene responsabilidad sobre la aduana. Un Elon Musk del subdesarrollo, Caputo. A las vinculaciones administrativas hay que agregar las de naturaleza política, porque la Casa Rosada cedió a Scaturice la representación del capítulo argentino de la CIPAC. El empresario inscribió en Miami una sociedad denominada CIPAC Argentina Inc., en la que figura él como presidente y la viajera Arrieta como tesorera. La tarjeta de presentación como titular de esa organización puede ser providencial para Scaturice, sobre todo en estos días. Sucede que la jueza, Nico, esto es poesía, sucede que la jueza Kathleen Williams, del sur de Florida, acaba de rechazar una demanda del empresario contra varios funcionarios de la administración norteamericana. En esa demanda, Scaturice explicó que él es el devoto cónyuge extranjero de la ciudadana estadounidense Diana María Marquardt, con quien él ha trabajado incansablemente para construir un futuro. Scaturice, el de la CIPAC trampista, ¿me seguís? Scaturice se queja de que las autoridades entorpecen ese sueño demorado de la autorización para convertirse en residente permanente de los Estados Unidos, como él solicitó a través del formulario I-485, arguyendo ser familiar inmediato
de un ciudadano del país, la señora Marquardt. Y muestra ahí abajo, Nico, el registro oficial del estado de Florida, donde figura la creación de la CIPAC. Scaturice no olvidará con facilidad el 25 de febrero. Ese fatídico día, la jueza Kathleen rechazó su protesta aclarando que ya se volvió abstracta debido a que las autoridades rechazaron su solicitud. Es decir, el representante de la CIPAC argentina trampista no consiguió la residencia legal. ¿Se convertirá ahora en un inmigrante ilegal? Carlos Pagni, por favor, no te mueras nunca. Sería una paradoja que el impetuoso Donald Trump termine expulsando del país a quien, en un sentido ideológico, sería el representante de Milei. Incógnita. Los viajes del mago Caputo para visitar a Scaturice en Miami se deben a que el antiguo espía y empresario aeronavegante no puede salir de los Estados Unidos, porque si sale no lo dejan volver a entrar. Otro pormenor. En las explicaciones sobre el vuelo del 25 de febrero se enfatizó con mucha insistencia que Scaturice no cultiva un vínculo sentimental con Arrieta. Más allá de que no hay por qué ponerlo en duda, es posible que esa especulación, que Scaturice y Arrieta son amantes, afectase la solicitud de la Green Card, por lo cual tuvo que decir que el matrimonio era tan lindo y tan sólido, que está basada en la devoción del empresario por su esposa Marquardt. En el caso Arrieta, Scaturice, Colunga, Caputo, parece realizarse una fatalidad histórica. Aviones y poder integran una dupla complicada. Yo les hablé de Fred Machado, pero él menciona el caso de Southern Winds y aquel malhadado viaje desde Perú transportando drogas que puso por primera vez en la pantalla la pasión de Ricardo Jaime por la corrupción. También por el recuerdo de Eduardo y Gustavo Juliá, hijos del brigadier general José Juliá, jefe de la Fuerza Aérea con Carlos Menem, que cayeron en Barcelona por transportar casi 1 tonelada de cocaína en un lujoso jet desde Buenos Aires. Agrego, Carlos, jet de Fred Machado, financista de Spert, y por el cual Spert y Milei terminaron imputados. Sin embargo, el episodio más sonado es otro, el vuelo que trajo a la Argentina Guido Antonini Wilson con una valija repleta de dólares desde la Caracas de Hugo Chávez. Para que la rima sea perfecta, el avión era de Royal Class como el de Arrieta. Es verdad que el viaje que realizó esta militante conservadora tiene un potencial más corrosivo, no porque los hechos sean más escabrosos, sino porque corre el velo sobre un sistema de relaciones y negocios para el que el escándalo no parece ser un accidente, sino un objetivo. Dicho de otro modo, un conjunto de pirámides que, para ser explicado, necesitaría una flota incalculable de platos voladores. Misterios de la aviación. Clase de periodismo. Bueno, esta es la Argentina de Milei. Bueno, y mirá, tenemos más todavía, ¿no? Mandaron el acuerdo con el FMI por decreto, mirá lo que publican, ¿no? Una cosa bizarra totalmente. El mejor gobierno de la historia firmó el decreto que implica el acuerdo con el fondo, donde por primera vez el fin del mismo es reparar el daño que la política le ha provocado a los ciudadanos vía el abuso del gasto público. La verdad que no, ya son cosas que no sé ni cómo calificarlas, ¿no? Absolutamente bizarras. Como la situación que se vivió en el Congreso ante la marcha, ¿no? Lo que se veía afuera, que ahora vamos a hablar del escándalo, ¿no? De los jubilados y demás. Adentro del Congreso también. Fíjate, acá está Corta, que hace el paso a paso, ¿no? Después de votar la emergencia por las inundaciones en Bahía Blanca, la diputada Tolosa Paz de Unión por la Patria propuso una moción para emplazar a las comisiones a derogar las facultades delegadas a Javier Milei en la ley de bases. Todo esto desató un desastre, digamos, peleas, enfrentamientos, vasos de agua que volaban, amenazas de agresiones. Bueno, la cuestión que al diputado Sago, ex aliado del gobierno, ¿no? O, bueno, digamos, aliado con diferencias, se lo invitó a pelear. Al levantarse, se perdió el quórum y rápido el presidente de la Cámara, Martín Menem, suspende, ¿no? La sesión. Veámoslo, Nico, veamos los clips. Mira, arranquemos. Acá está Tolosa Paz. 42. Estamos pidiendo que se emplace a la comisión para abocarnos a tratar la posible derogación de facultades delegadas de esta casa al presidente de la Nación. Lo hacemos en el marco de las denuncias de la criptoestafa
lo hacemos en el marco de haberle otorgado a este Parlamento un cheque en blanco y que ese cheque en blanco, cuando está siendo investigado por la presunta comisión de un delito, necesita claramente ser revisado. 42. Bueno, ahí tenés el pedido. Acá empiezan a retirarse del recinto. Formulamos entonces. Formulamos el emplazamiento a las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda para el día martes 18 de marzo a las 11 horas para que se aboque al tratamiento y para el dictamen correspondiente para el día miércoles 19 de marzo a las 11 horas para tratar el expediente 7867/24. Bueno, a continuación se va a votar el apartamiento solicitado por la Victoria Tolosa Paz. ¡Sentate! No habiendo quórum, queda levantada la sesión. Bueno, ahí empieza las protestas, digamos, ¿no? Las peleas, fíjate las agresiones. ¿Qué? ¿Quieren dar quórum? ¿Dar quórum? No hay que dar quórum. Están dando quórum. Quórum al kirchnerismo, Bonacci. ¿Cómo vas a tirar agua? Bueno, no den quórum, entraron gracias a... Bueno, ahí tenés. Con ¿no? ventilleras patéticas, bueno, diputados mileístas a las trompadas. Boxeando, pugilato parlamentario. Cosa increíble, Sí, vienen, ¿no? a cambiar la política, a terminar con el Estado. Es una payasada tremenda. Cuando levanta la sesión. Se escapa, miren. Se escapa, ¿no? Esto es lo que se veía desde el recinto. Bueno, ahí están las declaraciones de Tolosa Paz. Después Sago iría a los estudios de televisión. Mirá, acá tenés las declaraciones que haría en A24. Bueno, entonces el escándalo pasaba puertas adentro del Congreso, puertas afuera, algo habías mencionado antes, ¿no? Lo de fotógrafo Pablo Grillo, realmente una barbaridad. El jefe de gabinete Francos, fue un accidente no previsto. Bueno, por suerte todos pudimos ver las imágenes de lo que ocurrió, ¿no? Un disparo directo contra el fotógrafo. La diputada Lemoine, no se puede hacer una omelette sin que se rompan un par de huevos respecto a estas protestas, fíjate. Si pasa una cosa como la que pasó, que es un espanto, entender que no podés hacer una omelette sin que se rompan un par de huevos. Es así. Si vos te metés en una situación de riesgo, sabés que la posibilidad no, puede llegar a pasar. No, sí. No tiene que pasar. Mira, no, porque la pasar, calle está llena de pasar. sangre en los últimos 40 años. Mirá. Tuviste un Costequi Santillán, tuviste un Mariano Ferreira, no podés sembrar la calle en medio de la protesta social. Tenés que ser profesional. No, tenés que ser profesional. No, pero no tenés que vallar la zona, no dejar acceder. Si están rompiendo un edificio, ahí sí actuar como corresponde. Claro. Ahora, no podés entrar vos en la provocación como Estado, porque si no es un zafarrancho. Pero todo. qué provocación. Es un zafarrancho. Pero vos te das cuenta, otra... Bueno, la verdad, desafortunadas declaraciones, ¿no? Yo, Nico, agregar esto, la verdad, vi cada comentario, ¿no? Es increíble, ¿no? O sea, a un chico, un fotógrafo, le volaron la cabeza la Plaza del Congreso, las fuerzas de seguridad. O sea, no entiendo qué más hay que discutir de esto, ¿no? La verdad, un horror. Y vos fíjate una cosa, que han salido desde el gobierno, del Poder Ejecutivo, especialmente a criticar a la jueza que liberó a muchos de los detenidos. Ahora, nadie se molestó en leer lo que escribió la jueza, ¿no? De que estaban todos con detenciones irregulares. A ver,
Yo los quiero ver a todos estos que se quejan, que los detengan en forma irregular, a ver si no les gustaría que los liberen. Aparte se vieron imágenes de algunas detenciones que, la verdad... Sí, detuvieron a gente que le tocaría una domiciliaria, viejitos de 75 años, están dementes. Absolutamente dementes. Victoria Villarroel volvió a aparecer. Y ahora es la voz de la cordura, la tipa que era la defensora profesional de la dictadura y llevaba a chicos a visitar a Videla y ahora es democrática. Escuchémosla. Yo, como abogada, siempre considero que ante cualquier hecho tan difícil como el que ocurrió ayer a las puertas del Congreso de la Nación y en las zonas aledañas, tiene que expedirse la justicia. Por supuesto, me solidarizo con todos los heridos, sean de aquellos que fueron a manifestar, como principalmente también de quienes son las fuerzas federales, que también ponen el cuerpo en situaciones que son de mucha violencia. Así que a todos los heridos, mi apoyo y, por supuesto, espero que de esto se pueda ser resuelto como suceden las cosas en democracia. No, simplemente creo que es el ejercicio de la democracia, pero la violencia no es una herramienta para manifestarse ni para defender ninguna causa. Bueno, ya tenés a la vicepresidente marcando una diferencia clara con el relato del gobierno. Yo quiero señalar una cosa que siempre me hizo ruido, ¿no? Hace bastante tiempo que lo señalamos. El limbo en el que ha quedado la Comisión de Juicio Político hace mucho tiempo, teóricamente encabezada por Marcela Pagano, a quien veíamos ahí en los incidentes dentro del Congreso, ¿no? Acá fíjate una joyita que encontraron los usuarios de Twitter. Milei hace unos años, yo estuve fíjate, ahí. 2018. Yo estuve ahí porque salí del programa de Cunio en aquella época, que fue, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué me acuerdo de este día? Porque fue cuando Milei me cruzó, yo alguna vez te lo conté y me dijo, compañero libertario, porque él salía, antes de que yo entre al programa de Cunio, en aquella oportunidad que tenía un estudio en la calle Estados Unidos, si no me falla la memoria, y de ahí salimos todos juntos en la columna. Y yo lo hice como periodista para ver qué onda, qué estaba pasando, y estos se fueron ya directamente a hacer proselitismo con Moyano y compañía. Yo conocí al Daniel Germanos, creo que es el nombre, el abogado de Moyano, que es poeta y dramaturgo, no me jodas. O sea, los peronistas son una fauna única. El abogado de Hugo Moyano es poeta y dramaturgo. Obviamente yo no tengo ningún vínculo ni con Germano, ni con Cunio, ni con los camioneros. Yo era un periodista que fui a la tele y después fui a cubrir desde mi perspectiva de patagónico de visita en Buenos Aires lo que era una manifestación de estas características. Y estos estaban haciendo el show. Veámoslo. Milei, que finalmente cumplió y vino conmigo a la marcha. ¿Cómo le va, Milei? Un gusto enorme venir y participar de este evento contigo. Escuchaste los discursos, cagado de calor. La cantidad de gente impresionante. ¿Vos crees que el gobierno puede escuchar desde Milei hasta Moyano? ¿A alguien va a escuchar? No, yo creo que este gobierno ya se ha encerrado en su lógica. De hecho, con esa idea que dice que no hay plan B, o sea, y este es el único plan, dudo que quieran escuchar a alguien. Inmediato que tiene que ver con el salario, ¿qué deterioro puede sufrir el salario contra la inflación en los próximos meses? Bueno, si el gobierno es exitoso en esto de querer bloquear las cláusulas gatillo por debajo del 15%, con el ritmo que trae la inflación hoy, que oscila entre el 20 y el 25%, claramente van a perjudicar a los trabajadores. ¿Por qué estuviste hoy acá? ¿Cómo? ¿Por qué estuviste hoy acá? Es porque la idea es que este gobierno intenta restaurar un régimen fascista como el de la década del 30, donde básicamente, digamos, los empresarios y los políticos corruptos hacían negocios a espalda de los trabajadores. Y bueno, y en el fondo este gobierno quiere restaurar ese equilibrio de la década del 30 que era en perjuicio de los trabajadores. Bueno, ahí lo tenés, ¿no? ¿Quién te ha visto y quién te ve? Pensá que este tipo, en aquella oportunidad dijo, me acuerdo bien, porque yo lo escuché desde atrás, el tipo dijo que Caputo era un imbécil, que después mostramos ese clip en algún Innominado. Dijo que Caputo era un idiota socialista. Y ahora es su ministro, el mejor ministro de la historia, porque lo descolgó a Cavallo para ponerlo a Caputo. Ahora que Cavallo le dice, Milei, te vas a poner una piña con el delirio del atraso cambiario. Es una cosa increíble. Bueno. ¿No? Y cerramos con estas declaraciones en la Expo Agro del presidente Milei. Recordemos de los clips anteriores, ¿no? En la campaña, la utilización de los barras bravas para llenar los actos. Los barras bravas que los mostramos acá, que salían del acto y decían, viva, vamos Massa y esto y lo otro. ¿Te acordás? Lo del acto de la Libertad Avanza en Ferro, si no me equivoco. Bueno, escuchalo en Expo Agro. A ver. Nosotros decíamos que íbamos a recuperarnos en una B corta y efectivamente la recuperación fue en B corta. Y cuando
uno toma el PBI desestacionalizado en la versión mensual, terminamos 5% arriba del año 2023. Y a eso la pobreza, después del sinceramiento inicial que llegó a trepar en la frecuencia mensual medida por la Universidad Torcuato Di Itela, que metodológicamente es igual a lo que hace La Plata, lo que hace la UCA y lo que hacemos nosotros en Capital Humano y en el INDEC, nada más que son distintas formas de frecuencias, si se toman en mensuales, digamos, trimestrales o, digamos, 2 semestrales. Digamos, ese número del 57% pasó al 33%, el último dato de frecuencia mensual. Es decir, que la pobreza cayó en 24 puntos porcentuales, y no, lo cual, digamos, parecen números, es impresionante, pero es más impresionante cuando pensamos que fruto de esta estabilización con orden, logramos sacar de la pobreza a más de 10 millones de argentinos. Y eso sí que también es un logro enorme que creo que vale la pena destacar. Bueno, yo no estoy seguro de vivir en el mismo país. Bueno, está bien. Así que bueno, esa sería la última nota, Nico, de esta edición entonces. Muchas gracias, Nico. Los invitamos a apoyarnos en patreon.com/Nicolás Moraz. Ahora que la Argentina es el país más caro del mundo, $5 no es mucho, $3 tampoco. Y pueden apoyarnos también a través de Mercado Pago o a través de Bitcoin o la opción unirse a YouTube. Muchas gracias, visiten Terapia Liberal y hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.